Este es el fin de la justicia en México, gritan unos. Hay que darle poder al pueblo, aplauden los demás. Bienvenidos a Reforma Judicial, la secuela. ¿Por qué este asunto mexicano da tanto de qué hablar en otros países? Te contamos cómo en medio del cambio de gobierno, Claudia Sheinbaum, la nueva presidenta, enfrenta una batalla legal que López Obrador le dejó como regalo de despedidas. Corrupto, anquilosado y lento. Así es el sistema judicial mexicano y en la mayor parte del mundo, la verdad. Pero es buena idea agregarle una tonelada de populismo a la receta haciendo que los jueces sean elegidos por voto popular. La reforma fue aprobada a la velocidad del rayo en las dos cámaras federales y apenas unos días después en los congresos estatales que hacía falta. Pero, y siempre hay un pero, la batalla de impugnaciones ha comenzado. Mientras la Suprema Corte admite una controversia constitucional y la revisión de toda la reforma, desde las costas del océano de la confusión y la corrupción, un sinfín de instancias judiciales menores hacen más ruido que una comunidad de lobos marinos. Y Sheinbaum nada entre tiburones. Basta de mar. La presidenta se enfrenta al reto de demostrar que puede con este asunto y a la vez dar soluciones a los mexicanos que quieren y necesitan justicia. Según el INEGI, la desconfianza en el sistema judicial de México sigue alta, muy alta, como los precios de la gasolina. 8 de cada 10 mexicanos no confían en la justicia. ¡Qué panorama! Mientras algunos aplauden la idea de dar poder al pueblo, otros advierten que esto es como entregarle las llaves del coche a un adolescente. No olvidemos que la oposición está lista, afilando sus espadas para continuar la batalla legal en la Suprema Corte de Justicia, donde la mayoría no es precisamente oficialista. Todavía. Una cantidad infame para una cantidad igualmente infame de puestos a cubrir. Cientos, miles. ¿Quién se va a aprender los nombres, identificarlos, siquiera saber quiénes son? Y no solo los mexicanos están mirando con preocupación, sino el mundo entero tiene los ojos puestos en la nueva presidenta. La reforma ha captado la atención internacional, especialmente, ya saben, de nuestros amigos del norte. Algunos funcionarios estadounidenses han expresado preocupación sobre la posible influencia política en el sistema judicial y la repercusión que esto tendría en las inversiones extranjeras, ya saben, por aquello de la seguridad jurídica. Yo nomás les recuerdo que Estados Unidos es el mayor socio comercial de este país. Les compramos 42% de todo lo que se importa y les vendemos nada menos que el 82% de todo lo que se exporta. Y de veras seguirán diciendo, pues que los gringos se metan en su país. No entienden nada, ¿verdad? No, sir, nada. ¿Será Claudia capaz de navegar estas aguas turbulentas sin naufragar? Los votos ya están contados, pero el drama apenas comienza. Hay quienes aseguran que las apelaciones podrían durar meses, incluso años. Dentro del oficialismo hay quienes disienten y por supuesto los tratan como apestados. La herencia de López Obrador pesa como un ladrillo sobre los hombros de Claudia Sheinbaum, que intenta trazar su propio camino. Y mientras tanto, la reforma judicial y la oposición y lo que ellos hagan será clave para entender el éxito que ella necesita alcanzar. Así es que, amigos, ustedes que piensan que este culebrón político apenas comienza, tienen razón. Para eso hace falta un solo dato. En México hay más de 90,000 personas presas que no tienen sentencia y la mitad de ellas están allí por una prisión preventiva oficiosa, una figura legal que viola las libertades individuales. Eso acusa la ONU. Imagínense si no hay mucho por hacer.
Y de veras esto recién empieza, ¿eh? ¿Se acuerdan que hace un par de minutos les dije que dentro del oficialismo hay algunos disidentes respecto de la tan polémica reforma judicial en México? Bueno, uno de esos disidentes es el periodista y analista político Hernán Gómez Bruera. Miren. Gracias, Gabriel. Un gusto conversar contigo y con tu auditorio. Tienes un punto de vista particular. Eres un hombre, una figura pública que ha apoyado, se diría en términos generales, permíteme los trazos gruesos, la Cuarta Transformación, es decir, el Movimiento de Regeneración Nacional, el partido oficialista en el poder en México. Y sin embargo, en el momento en el que empiezan a consolidarse la reforma judicial, tú dices, momento, hasta aquí. Yo aquí sí tengo algunas cosas que decir. Te escucho. En primer lugar, porque es una reforma mal planteada. Tú no puedes modificar todo el funcionamiento de un poder de la federación en un país en unos cuantos días de discusión. Si bien la reforma se propuso desde febrero, se le propuso a la legislatura anterior. O sea, asumió un nuevo Congreso a principios de septiembre. Y bueno, ese Congreso apenas tuvo 10 días para discutir esta reforma. Es una reforma con muchas lagunas y es una reforma que además, pues, nos presenta un riesgo muy serio, Gabriel, de que el Poder Judicial, que nunca ha sido plenamente independiente y siempre ha estado sujeta a embates políticos y a manipulaciones de diverso tipo, ahora pueda estar aún más subordinada al poder político de lo que ya lo ha estado a lo largo de nuestra historia reciente. Escribiste este artículo que vemos en este momento en pantalla, que se llama La noche más triste de la 4T, en el que planteas que quizá un poco López Obrador no fue el demócrata que hubiera querido ser o con el recuerdo del demócrata que hubiera querido pasar a la historia. Pues sí, mira, no cabe duda que este gobierno que concluye de López Obrador fue democrático en el sentido de que fue un gobierno de las mayorías. Votaron Ujú. por ese gobierno, hubo elecciones libres y en más de un sentido, lo que ha habido en México es una ampliación de la democracia. Simplemente te diría, lo que había en México era un gobierno que si acaso pensaba en un tercio de la población y había un Ujú. 70% de la población que era completamente ignorada. En ese sentido, el gobierno de López Obrador es democrático, pero la democracia también tiene que ver con contrapesos y con que el poder pueda Claro. autolimitarse, y a mí esta reforma me genera dudas de si el poder de Morena, de la 4T, el partido que creó López Obrador, va a estar dispuesto a autolimitarse en el futuro. Mucho va a depender, obviamente, de cómo se instrumente la reforma. Sí, bueno, el demonio está en los detalles, dicen Hernán. ¿Qué, ¿Qué legado, déjame decirte, qué peso le deja con esta reforma judicial al recién iniciado gobierno de Claudia Sheinbaum? Pues un problema enorme porque eh, es una reforma que genera una enorme inestabilidad jurídica y también yo te diría económica, porque pues los actores que quieran invertir en México, pues se van a pensar una o dos veces antes de traer su dinero aquí, porque la certidumbre jurídica es un factor importante cuando uno hace cálculos de inversión. Me parece que eso es un dato que no se puede obviar. Y bueno, yo te diría también, hay un problema grave de que el poder judicial se ha capturado por intereses políticos, ojo, de muy diversa índole, ¿eh? No quiero decir Mm, solamente que va a quedar subordinado al partido en el poder, va a quedar subordinado especialmente a los gobernadores, que son los que en gran medida operan las elecciones en México y que pueden ser de cualquier partido. Y el día de claro. mañana podrá venir Aunque la mayoría de los gobernadores son oficialistas en este momento, ¿no? en este momento, pero el problema es que se hizo esta reforma como pensando que el poder es para siempre, en una suerte de borrachera de poder que les dio Wow. después de la elección del 2 de junio a los integrantes de Morena,
y no se dan cuenta que esa reforma en algún momento también puede ser en detrimento de ellos mismos. En algún momento podría llegar aquí un movimiento de ultraderecha, por ejemplo, que tuviera fuerza social y popular, porque los hemos visto en muchos lugares del mundo, y llegar a querer cambiar todos los jueces, magistrados, ministros de la corte y promover una agenda completamente antiderechos. ¿Y quién la va a frenar? ¿Cómo se va a frenar eso? Eso, te hago una consulta, no, evidentemente sigues hablando desde una postura que te coloca a la izquierda del espectro político, pero ¿te convierte esto en un arrepentido respecto del apoyo al movimiento, al partido oficialista en este momento? Pues no, Gabriel, porque mira, yo voté en 2018 por López Obrador, voté en 2024 por Claudia Sheinbaum, que emana del mismo partido de López Obrador, y yo creo que este país necesitaba una muy buena sacudida. Cuando el presidente López Obrador dice, aquí lo que teníamos era una oligarquía disfrazada de democracia, pues tenía toda la razón, o sea, hacía falta esa sacudida. Ahora, sí creo que debemos alertar que hoy estamos ante un riesgo de una deriva autoritaria. No digo que eso ya haya llegado. Hay que ver cómo se van a seleccionar a los jueces, a los ministros, a los magistrados, qué tipo de trabajo van a hacer los comités de selección que se van a formar. Pero sí hay un riesgo hoy de perder la autonomía de un poder judicial que es clave. Y no digo que haya sido plenamente autónomo, pero sí creo Sí, que sí, puede haber entiendo. un retroceso muy grave. Pero yo no te diría que estoy arrepentido. Sí comparto mi simpatía hacia este gobierno, aunque también quiero decir que a ellos les cuesta mucho recibir críticas. No, Eso sí, y justo por eso te crecen lo y es un preguntaba, si te traidor. convierte, al menos ante la vista de tus correligionarios, en una especie de arrepentido medio traidor, digamos, ¿no? Sí, algo así, pero bueno, ese es un tema de ellos. Hay un Ok, cierto crecimiento del dogmatismo en el movimiento que fundó López Obrador, donde o estás conmigo o estás contra mí, sí. o me apoyas en todo o entonces no me apoyes en nada. Y la verdad es que yo no creo en eso. Yo comparto, tengo una simpatía hacia la 4T en la medida en que es lo que veo como la izquierda posible, pero no hay cosas de las que soy crítico y no es la única, hay otras también, obviamente. La verdadera justicia que hay que cambiar, además de todo, y esto es un grave error, debió empezar por lo local, porque es la peor justicia que tenemos en México. La justicia local en este país está para llorar. Todos los poderes judiciales están subordinados a los gobernadores. La Claro. justicia federal es lo que frena las arbitrariedades, es la que defiende nuestros derechos. Yo como periodista, por ejemplo, estoy siendo demandado en este momento por dos demandas, una de daño moral, otra por la vía penal, por gente que quiere silenciarme por un libro que escribí, una investigación periodística. Bueno, mi esperanza era que en la justicia federal eso se detuviera. Y ahora pues yo ya no tengo esperanzas de que esas demandas se puedan detener. Si quieren usarlas políticamente en mi contra para callarme, lo van a hacer. Y eso, para mí como periodista, pues yo no puedo Es sino verlo grave, como un retroceso o como un grave riesgo a nuestra sin duda. democracia. Es Hernán Gómez Bruera. Gracias. Gracias, Gabriel. ¿Pero está todo mal? ¿Nada sirve de la reforma? ¿Todo debe ser echado para atrás? Bueno, evidentemente no. Nada es puramente bueno ni puramente malo. Queremos mostrarles un poco de estos matices. Vamos a hablar con alguien que ha defendido esta reforma a capa y espada. Este es un hombre que forma parte de el oficialismo del Partido Movimiento de Regeneración Nacional y que hoy es el actual secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto. Bien, como militante activo de Morena y un hombre que ha participado en la militancia de ese partido desde el comienzo, has tenido también un rol protagónico en la vocería del proceso de la reforma electoral que ha enfrentado al país, seamos honestos, hay como mucho a favor y mucho en contra. ¿Qué sí está bien en esa reforma? ¿Qué sí debe llevarse a cabo en pos de una mejoría? Bueno, primero comentarte que
en este planteamiento de que muchos a favor y muchos en contra, en efecto, pues somos un país de 130 millones de mexicanas y de mexicanos que bueno que haya distintos puntos de vista en todos los ámbitos de la vida Correcto, política de este correcto. país. En ese quiénes están bien, quiénes están a favor y quiénes están en contra, pues más o menos las encuestas dicen que sobre el 70% están a favor de la reforma y sobre un 30% en contra de la reforma, que son muchísimos mexicanos en un bando y en el otro. Muchísimos, millones y millones. Pero ¿es 70% a favor o es el 70% de la popularidad y de la imagen positiva con la que se fue el presidente López Obrador? Porque el conocimiento de la reforma, seamos honestos, no es algo que esté muy difundido. Si yo salgo a la calle y le pregunto a la gente los detalles, probablemente me encuentre con que sea difícil que me expliquen los detalles. Mira, sí, siempre hay un porcentaje de la población que no conoce a fondo la reforma, pero los puntos fundamentales creo que sí se conocen. Y te voy a decir algunos de ellos. Porque tú dices, ¿qué está bien de la reforma? Pues yo te diría que toda la reforma es positiva. Pero ¿todo en serio? ¿No le ves nada en contra? ¿No le ves nada ajustable, mejorable? No, todo se puede mejorar, y se mejoró. Por cierto, es importante decirte que de la iniciativa que mandó el titular del Ejecutivo, el expresidente López Obrador, hubo muchos cambios, muchísimos cambios en la reforma, que justamente se adoptaron después de todo el proceso que hubo en el Congreso, de todas las asambleas que hicimos en territorio, fuimos ajustando y no se aprobó lo mismo que llegó del Ejecutivo. Eso es importante que lo sepan, porque luego dicen, es que nunca le cambiaron ni una coma a lo que mandaba el expresidente López Obrador. No, sí, en esta reforma en particular se le cambió mucho, mucho de lo que mandó el titular del Ejecutivo. Pero... Dime. No, te escucho. Hay un par de cosas que mediáticamente son atacadas. Concretamente, te las pongo sobre la mesa y hablemos de eso. Una de las figuras que preocupa de esta reforma, al menos mediáticamente, tiene que ver con la figura de los jueces sin rostro. La idea de que podrás ser juzgado por alguien que no sabrás quién es, digamos. ¿Cómo te parece que va a funcionar esto? Hay mucho camino por recorrer en términos de la reforma, la aplicación de los detalles, toda la reglamentación. ¿Cómo te parece que va a funcionar esto, César? Bueno, primero decir que no son todos los casos, y no son todos los jueces, son los jueces pues que ven temas delicados de narcotráfico, de crimen organizado, que eso ha funcionado en otros países. ¿Por qué? Porque entonces ya no hay a quien amenazar, ya no hay a quien amedrentar, ya no hay a quien decirle, pues, cuidado, si sentencias a un narcotraficante, pues nos vamos contra tu familia, porque ya no hay ese rostro a quien amedrentar. Entonces yo creo que es una figura justamente para fortalecer a los jueces que tienen que ver con temas tan delicados, insisto, como crimen organizado, como narcotraficantes, como secuestro, etcétera. Entonces yo creo que eso es a favor justamente de los jueces. No es que si tienes un problema familiar no sabes quién va a juzgar si tienes que pagar tal o cual pensión alimentaria. No, estamos hablando de temas verdaderamente delicados que es para proteger justamente a los jueces. Ahora que se dio la reforma, que hay un movimiento de personas del Poder Judicial en contra de justamente la reforma, pues justamente este tema que me estás planteando, pues es a favor de estos jueces. ¿Qué es lo que te parece perfectible de la reforma, César? Bueno, yo diría que se hicieron ajustes. Por ejemplo, el tema de cómo se van a elegir a jueces, magistrados y ministros, se hicieron muchos cambios. Por ejemplo, se tenía en el proyecto inicial que todo se iba a cambiar en el 2025. Ahora es en dos momentos. Va a ser en dos etapas. Y otro en el 2027. Eso es muy bueno. Segunda cosa que es muy buena, que se le va a permitir a todos los que hoy son jueces, magistrados y ministros que puedan participar. Eso no venía en la reforma inicial. No, era la renovación completa, sí. Era la renovación completa. Aquí no. Aquí si eres un juez que dices, yo tengo un buen desempeño, aquí están mis sentencias, no he liberado a ningún narcotraficante, a ningún violador, a ningún delincuente de cuello blanco, a ningún político corrupto y me quiero presentar a las urnas. Yo estoy seguro que muchos de ellos van a ser
votados por la gente, porque la gente sí va a valorar la experiencia. Claro, si un juez dice, no, pues yo le di amparo para que se pudiera fugar tal delincuente o para que saliera tal político corrupto, bueno, pues ese juez que ni se presente a la votación porque no creo que le vaya muy bien, pero va a haber decenas, y fíjate lo que te digo, y te lo estoy diciendo antes de que inicie el proceso, van a ser ratificados muchos jueces, magistrados y ministros, que la gente los vea positivamente y que tengan un trabajo intachable, van a ser ratificados por muchos ciudadanos. Me estás haciendo trampas porque te pregunté qué era perfectible y me dijiste todo lo que se perfeccionó, pero no lo que queda por perfeccionar. Bueno, ¿qué se puede mejorar? No tanto ya de esta reforma, porque esta ya se votó además, sino ¿qué viene? Bueno, podemos mejorar el funcionamiento de las fiscalías, de los ministerios públicos, por supuesto, la coordinación con la policía, ministerios públicos y poder judicial. Por supuesto que eso se tiene que ir mejorando, pero es materia de siguientes reformas que tienen que venir en este país. Por último, quisiera tocar contigo un punto también cuestionado acerca de cómo será la implementación, la cosa cotidiana, ya el ejercicio concreto de la votación en el que los ciudadanos deberían aprenderse cientos de nombres de candidatos y cosas que resultarían prácticamente imposibles a la hora de ejercer el voto. ¿Cómo crees que va a funcionar esto a la hora concreta de emprender la votación? Bueno, yo creo que, bueno, primero decir que otra vez, no va a ser todo al mismo tiempo en una sola elección, sino va a ser por lo menos en dos procesos, en el 2025 y 2027. Lo que deja de todas formas una enorme cantidad de candidatos, ¿no? Sí, pero es que siempre lo estamos pensando, equiparándolo a una elección de un gobernador, de un diputado. No, esta es otra cosa, por supuesto que serán más nombres, pero también habrá, no es que te los aprendas, es que vendrá una lista y tú ya viste, a mí me gustó este que va a ser juez aquí en la zona en la que vivo, o este que va a ser magistrado, y pues te llevas ahí el nombre de quien quieres votar. Va a ser un listado mayor, pero tú ya sabes por quién votar, tú nomás encuentras el nombre y pues tachas por ese juez o esa jueza. Decirlo, en Estados Unidos se votan. En algunos casos sí. En algunos casos, y no ha pasado nada, y eso los hace más vinculantes a la propia comunidad, que eso es lo que queremos, Gabriel. Te robo la última pregunta. Perdón, Sí. Es que se nos va mucho el tiempo. Te robo Sí. la última pregunta, ya no dentro de la reforma judicial, pero sí en tu nuevo cargo como secretario de gobierno, ministro de gobierno para quienes nos miran desde otras partes del mundo y ese nombre distinto, de la Ciudad de México, el cargo que acabas de asumir. ¿Con qué desafíos te encuentras? Bueno, pues la Ciudad de México es una ciudad con muchos movimientos sociales, la ciudadanía está muy organizada, hace peticiones, le exige a la autoridad que resuelva, pues hablar con todos, gobernar desde abajo con la gente, esa es la instrucción y así arrancamos este gobierno encabezado por Clara Brugada, un gobierno muy cercano a la gente, escuchando, resolviendo, atendiendo y entonces generar una gobernanza cercana a la gente en las colonias, en los pueblos, en los barrios, en las unidades habitacionales. Así iniciamos este gobierno y así continuaremos el gobierno de Clara Brugada, un gobierno muy cercano a la gente. Ese es César Cravioto. Muchísimas gracias. Gracias. Pero no todo es miel sobre hojuelas, así es que una de cal y una de arena. Veamos qué tiene para decir el analista Carlos Elizondo. La reforma judicial es un hecho, aunque hay ahí una nueva suspensión judicial recién aparecida, pero todo indica que se trata de casi formalismos y que ha comenzado el proceso de implementación de la reforma judicial. Quiero tener tu perspectiva al respecto. Es un hecho. En su toma de posesión, la presidenta fue muy clara, ya se aprobó, arranca el proceso de implementación. Entonces, quien quiera soñar que sueñe, pero México va a tener enfrente una reforma, Gabriel, que nadie en el mundo ha hecho. Y cuando es algo tan novedoso, en general es por malas razones. Y conviene entender muy rápidamente por qué es una mala idea. Estás pasando de un régimen con los problemas que tiene, toda la vida tiene problemas, meritocrático, basado en una carrera
los que son jueces, son magistrados, hicieron un examen, se fueron promoviendo en función de sus resultados, de capacitación específica para ir a lo laboral, a lo de la competencia, propiedad intelectual, lo que sea, con mecanismos de evaluación que pueden tener problemas, por supuesto, pero basados en su desempeño. Y vamos a pasar a algo que nadie en el mundo ha hecho, que es elegir todos los jueces, todos los magistrados, los ministros de la Suprema Corte, y a partir de febrero los estados tendrán que tener listas reformas análogas para sus poderes judiciales estatales. El caso de Bolivia es el que más se parece y ni siquiera es tan radical, ¿no? Les gusta encontrar algo, pues es lo que hay. Bolivia, uno, ha sido un desastre, y dos, solo elige a los niveles de hasta arriba. No desapareció el sistema judicial existente. También les gusta mencionar algunos que en Estados Unidos se eligen jueces y otros miembros del Poder Judicial en algunas entidades, cosa que es cierto, pero uno, llevan unos 200 años haciendo esto, y dos, pues está acotado a un espacio muy distinto donde los jurados, a final de cuentas, en los casos penales, son quienes toman las decisiones respecto a culpabilidad. En el mundo, la idea de separación de poderes parte del principio de que el Poder Judicial representa el derecho. Cómo se interpretan, las leyes siempre son interpretables, pero cómo las reglas del juego son interpretadas por un cuerpo técnico que trata a través de ese mecanismo de pacificar y generar justicia. ¿Cuáles son las consecuencias que tú ves de esta reforma? Pues mira, yo creo que ni los que la hicieron tienen claro cuáles son las consecuencias. Las que yo veo son, primero, una complejidad para implementarla que creo que rebasa cualquier pesadilla que haya tenido cualquiera de nosotros. Como ya se ha dicho, solo para un votante como yo, que esté en la Ciudad de México, vamos a tener que elegir entre unos 1,600 candidatos, unos 160 cargos. No hay forma de que el elector más consciente, más interesado, pueda realmente decidir con información suficiente como para que ese proceso tenga algún mérito democrático. Han hecho algunos ejercicios de que un votante quisiera simplemente copiar bien todos los nombres, le tomaría como unas 4 horas de entrada, es absurdo. Sí. Lo segundo, pues el Poder Judicial va a entrar en un impasse, se va a frenar. Los hoy miembros del Poder Judicial, pues unos están todavía en huelga, otros se van a retirar, se van a empezar a congestionar los asuntos, los que lleguen, que serán la mitad de jueces y magistrados existentes después de la elección del primer domingo del 25, pues tendrán que aprender de qué trata, cuáles son los asuntos, cómo se come esto. Recordemos, las reglas, los requisitos para ser ministro de la Corte son mínimas, basta haber acabado Derecho con un nivel de 8 puntos, o sea, muy, muy menor. Entonces, creo que vamos a un deterioro y una congestión en los asuntos del Poder Judicial. Sé que eres un hombre sensato porque te sigo en tu trayectoria como analista y quiero preguntarte en un ejercicio de honestidad brutal si esta fusión de poderes de la que tanto se habla en los medios de comunicación, esta pérdida de independencia del Poder Judicial, es algo que tú realmente ves. Sí va a haber una pérdida, pues no hay de otra. Pasamos de un sistema basado en el mérito, basado, y hay que decirlo, esto es bien importante, en una carrera de por vida. Tengo por ahí una ex estudianta que entró al Poder Judicial y iba subiendo, y había llegado a magistrada y tenía un plan de vida ahí, y toda su lógica era pues, esa, meritocrática, cómo hago bien las cosas, cómo me capacito, cómo aprendo, con la promesa institucional de que sus decisiones estarán protegidas por la institución. ¿Te imaginas los que lleguen ahora? En ese proceso electoral necesitarás el apoyo de algún grupo político, de algún partido, de algún líder de algún tipo, y esos van a tener compromisos políticos. Pero además, se ha discutido menos, pero es igualmente importante, Gabriel, va a haber un tribunal, una Santa Inquisición, un tribunal disciplinador, arriba del Poder Judicial, que podrá castigar, sancionar a los impartidores de justicia, no porque violaron la ley, sino, es una de las causales, porque actuaron en contra del interés público. La ley a lo mejor obliga, no sé, a darle la razón a un contribuyente, pero si en este cuerpo también de... Sí, y además ese término esconde una enorme subjetividad, ¿no? Total, y además lo van a decidir 5 personas que también serán electas, y te puedo asegurar que ahí el Ejecutivo va a estar muy pendiente de que llegue gente cercana a él. Ese es el punto. Tú ves una inevitable subordinación
del Poder Judicial sobre el Poder Ejecutivo? Mire, desgraciadamente lo que hemos visto en la Cámara de Diputados y en el Senado, gente electa que debería estar representando a los ciudadanos que lo eligieron, vimos la aprobación de esta reforma judicial, la más complicada, como ya dije, que ha hecho por lo menos México, creo que cualquier país del mundo, y no se aprobó discutiendo los méritos, viendo los detalles técnicos, sino gritando, es un honor estar con López Obrador, en unanimidad plena, sabiendo, por algunos que conozco, legisladores de Morena o de sus aliados, que más de uno estaba en contra de lo que estaban votando. Es un movimiento A donde ver, la esto es lo que disciplina... permíteme detenerte ahí un segundo, Carlos, y ya casi terminamos, pero permíteme detenerte ahí. Es decir, no es la primera vez que lo oigo, no eres la primera persona que lo dice en este programa. La idea de que hay integrantes del oficialismo votando a favor de la medida a pesar de estar en contra. ¿Qué sabes concretamente de esto? Pues no voy a dar nombres, son amigos, pero amigos que me dijeron, es un absurdo. Es más, Gabriel, tú búscate un abogado más o menos sofisticado, con una trayectoria independiente, que defienda esta reforma, y ahí me mandas luego qué te dijo, porque no lo vas a encontrar. Es contrario a todos los principios básicos del derecho, de cómo entendemos la separación de poderes. Por supuesto, está la ministra Lenia Batres, con una trayectoria bastante estrecha antes de ser ministra, defendiéndolo, pero no por razones jurídicas, sino por retórica política, de que será un poder judicial cercano al pueblo, cuando sabemos que este mismo proceso electoral que llevó a legisladores pues no están actuando a favor del pueblo, sino que lo que le dicen de allá arriba, y por eso supongo, a tu pregunta de hace un segundo, que en el Poder Judicial, cuando un caso sea realmente importante para el Estado mexicano, la probabilidad que el privado lo gane va a ser muy, muy baja. Es Carlos Elizondo, muchas gracias. Gracias a ti. Un último coletazo de bondades de la reforma. A ver qué tienen para decir. Hablemos con la consejera nacional de Morena, Carol Arriaga. Carol, gracias por tomar esta conversación. Tengo muchas preguntas para hacerte y poco tiempo, así es que si quieres vamos directo al toro. ¿Qué hay de esta reforma judicial? Casi nadie en México se atreve a decir que no hay cosas que corregir en el sistema judicial o que no hay tremendos focos de corrupción en el sistema judicial. Sin embargo, muchos cuestionan los alcances y la implementación, esta cosa tan complicada de la implementación de la reforma como aprenderse cientos de candidatos. Sí, la implementación no va a ser sencilla. Mira, yo tuve el privilegio de trabajar en el Consejo de la Judicatura Federal, que justamente es el órgano que emite o había estado emitiendo las convocatorias para convocar y ocupar vacantes como jueces y como magistrados. Yo dividiría el tema de los ministros de la Suprema Corte, de los magistrados del Tribunal Electoral, que yo creo que ahí son los focos más importantes, no solamente de corrupción, sino manejo de intereses, y que en el caso de los ministros, pues habían sido nombrados tradicionalmente por los presidentes de la República y ratificados por el Senado. O sea, básicamente el único ministro antes de el único requisito para ser ministro antes de esta reforma, pues era ser amigo del presidente. Entonces, yo celebro que eso cambie. Actualmente en el Consejo, los consejeros de la Judicatura, que se podría equiparar a la ahora Tribunal de Disciplina que prevé la reforma, pues esos consejeros, también 3 de ellos eran nombrados, uno por el Ejecutivo y 2 por el Poder Legislativo. Entonces teníamos a la mitad conformada también por nombramientos provenientes del Ejecutivo y del Legislativo. Entonces, este modelo que está previendo la reforma no es ninguna sorpresa, es un modelo que de alguna forma ya funcionaba y que a pesar de eso ahora se está cuestionando. Hay una experiencia, Carol, hay una experiencia en Bolivia donde el sistema ha demostrado ser fallido, sobre todo a la hora de ejecutar las elecciones. 60% de abstencionismo, y de ese 40% de la gente que vota, la mitad emite votos nulos en los 2 ejercicios que fueron posibles, tanto en 2011 como en 2017. ¿Qué hace Sí, claro. pensar que será diferente en México? No, mira, yo no creo que sea muy diferente. Si tú le preguntas a un ciudadano normal quién es su diputado, quién es su presidente municipal, muchos, quiénes son sus regidores, no van a saber ni siquiera los nombres, ¿no? O sea, votan, digamos, por una marca.
pero Ujú. realmente no estamos en ese nivel de participación ciudadana ni en México ni en el mundo. O sea, la mayoría de la gente no sabe quién es Justamente. su Ujú. representante en la Cámara de Diputados o en el Congreso local, ni su senador, y vive ajeno en gran parte pues a este contexto político. Ayer fue la toma de protesta de la primera mujer presidenta de México y la vida en México seguía. Digo, habíamos mucha gente en el Zócalo, pero había conciertos en la ciudad donde los jóvenes, por supuesto, no les interesa si hay cambio o no de gobierno. O sea, no es que todo esté girando en torno a la política. Ahora en la era de la cuarta transformación y con lo que hizo el presidente López Obrador, sí logró incrementar la participación política Eso es de la cierto. ciudadanía. Pero la realidad es que no sabemos. Yo, por ejemplo, y además no tenemos opciones. Dicen, pero los va a proponer el Ejecutivo, los va a proponer o la Ejecutiva ahora, ¿no? Los va a proponer el Poder Legislativo. Bueno, pero a nosotros los candidatos y las candidatas nos los imponen los partidos políticos, no los estamos nosotros eligiendo realmente. O Ok, sea, ok, pero hay un punto digamos, es el ahí, pero modelo de participación que ya existe en este momento, eso que ¿no? acabas de decir es interesante, porque si los propone el legislativo en un 66%, entiendo, ¿no? Pero si el legislativo está, permíteme usar una palabra capciosa, cooptado por Morena y sus aliados, porque tiene, por ejemplo, en el caso de la Cámara de Diputados, 70 y tantos % de representación, todo hace esperar que esos candidatos estén alineados con los intereses del oficialismo. Mira, podríamos decir lo mismo de la Corte. Yo creo que aquí entra un tema de que del poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, porque también el poder judicial a través de la Suprema Corte va a Ujú. hacer estas propuestas, pues tienen que esmerarse y esmerarse en servir de una manera más eficiente a la ciudadanía. Yo trabajé 5 años en el poder judicial y llevo 7 años, y fui secretaria de Mujeres de Morena 7 años, y te puedo decir que mientras en Morena uno se esforzaba y se esmeraba por conectar con la ciudadanía, en el Poder Judicial las circunstancias eran muy distintas. En el Poder Judicial, pues era esa parte que siento que sí era un elefante reumático que no se quería mover y que seguía ciertas inercias y que había mucha resistencia, pues porque así estaban las leyes, porque se estaba en una zona de confort, porque las cargas de trabajo sí eran excesivas. Sí creo que tenemos que estar trabajando en una buena implementación porque la implementación no va a ser fácil. Se nos va el tiempo y quiero hacerte una última pregunta, Carol. Vimos durante la toma de protesta de Claudia Sheinbaum un par de gestos icónicos que me gustaría compartir contigo. Cuando entra el presidente López Obrador para entregar la banda presidencial, ignora a la presidenta, a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia en el estrado. Mientras eso pasa por un lado, cuando llega Claudia Sheinbaum a hacer la toma de protesta, a recibir el poder simbólicamente con la banda presidencial, ella sí saluda a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué debemos leer de esta diferencia en los gestos? Mira, la ministra presidenta tuvo un gesto muy descortés con el presidente de la República en el constituyente de Querétaro, en una ceremonia donde todos se pusieron de pie y por protocolo, pues ella debía de hacerlo y se quedó sentada. Entonces ella ha tenido, creo que, gestos igualmente descorteses con el presidente, y yo creo que fue un mano a mano, ¿no? O sea, un cara a cara. O sea, no hay cortesía de mi parte, pues te devuelvo la falta de cortesía. O sea, ya hay una relación evidentemente tensa. Yo vi el saludo entre la ministra y presidenta Norma Lucía Piña y la doctora Claudia Sheinbaum, hoy presidenta de México, y me pareció, lo vi en televisión, y me pareció un saludo bastante gélido, ¿no? O sea, eso también es cierto. Y yo creo que más Pero hay allá una del diferencia tema, allí, ¿no? Es decir, mientras uno sí, evita saludarla, sí, la presidenta sí, porque entrante. digamos, están entrando, ¿no? O sea, Ujú. se abre un nuevo capítulo. Se Y yo abre, espero eso es que lo que, ese es el final, digamos. Se abre un nuevo capítulo entre la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Yo creo que sí. O sea, ahorita ya estamos en otro momento, ya se tiene que haber ellos conformarán su lista de ministros, de magistrados y de jueces, lo mismo que el resto de los poderes,
Y yo no creo que quede aquí nadie en desventaja, sino que ahora se va a tener la oportunidad de ganarse a la sociedad, de ganarse a la ciudadanía con una justicia más pronta, más efectiva, más expedita, y que sin duda también el Ejecutivo y el Legislativo tienen mucha tarea que hacer con las secretarías de seguridad y con los ministerios públicos. Eso es Sin duda, innegable, ¿no? sin Y duda. también el exceso de juicios tampoco se puede ocultar. Yo creo que sí, en el camino se tendrán que ir haciendo muchas reformas en los códigos procesales, actualizarlos, porque son instrumentos ya decimonónicos que no se ajustan a la realidad que hoy tenemos. Correcto, Entonces, correcto. creo que es Carol, un nuevo capítulo y una nueva oportunidad para todas y todos. te agradezco mucho la conversación. Encantada. Como les dije al comienzo del programa, esta batalla legal recién empieza. Hay quienes dicen que podría durar incluso años, lo que es difícil de creer teniendo en cuenta que han comenzado los primeros pasos para la organización de las elecciones de la primera parte de los candidatos que van a elegir, que son alrededor de 800, que deberían ser en junio del año que viene. Pero insisto, la batalla de apelaciones apenas comienza. La Suprema Corte de Justicia admite a discusión esta reforma e incluso acepta la idea de una controversia constitucional. Por supuesto que el gobierno, desde el Poder Ejecutivo, dice que la Suprema Corte no tiene la autoridad para cuestionar una reforma constitucional que hayan aprobado por mayoría los congresos federales y estatales, pero veremos qué pasa. Vamos a dejar por ahora el tema aquí. Seguramente tendremos más que contarles más adelante. Vamos ahora a ver qué está pasando puertas adentro del Adam Smith Center for Economic Freedom. Ya está disponible la nueva edición de Agenda Magazine para descargarla y lo mejor es que la pueden encontrar tanto en inglés como en español en el link que ven en este momento en pantalla. También se los vamos a dejar en los comentarios. En esta edición hay temas y artículos realmente impactantes y muy actuales que son escritos por grandes líderes e intelectuales. Entre ellos destaca María Corina Machado, la líder de la resistencia democrática en Venezuela. Está Orlando Gutiérrez Boronat, el secretario general de la Asamblea de la Resistencia Cubana, y David J. Kramer, el director ejecutivo del George W. Bush Institute. Hay mucho más contribuyendo con esas ideas. Este mes, Agenda profundiza en temas clave que afectan a nuestro mundo de hoy, desde las elecciones presidenciales en Venezuela hasta la situación de Ucrania y su impacto en América Latina, pasando por coaliciones políticas en el Parlamento Europeo, sustentabilidad energética y los fondos de la Unión Energética y Costa Rica. También se explora la situación del Senado en España e Iberoamérica y el caso de Guatemala. Si están interesados en estos grandes debates del momento y quieren estar al tanto de lo que está pasando en el mundo, no se pueden perder esta edición. Descárguenla ya y manténganse informados con Agenda Magazine. Como les dije, aquí el link en pantalla. Eso fue todo por hoy, casi todo por hoy. Les voy a hacer el mismo pedido de siempre, que le den clic a la campanita para estar atentos a las notificaciones, que le den like, por supuesto, no sean tacaños. Un like no cuesta nada, denle un like y también, por supuesto, suscríbanse al canal en el que nos están viendo. Para mí es como siempre un gusto haber estado con ustedes. Soy Gabriel Bauduco y a nombre del Adam Smith Center for Economic Freedom le doy las gracias por habernos acompañado y los invito a que nos acompañen la próxima.